Vamos a hablar ahora con Federico Pastrana, que con él teníamos la entrevista. ¿Qué tal, Fede? Ustedes ya lo conocen, porque ya varias veces salió acá en el Serrucho. Con él teníamos pensada la charla más temprano y después lo intercambiamos con Pablo Moldován, porque laburan básicamente en la misma consultora. Pero claro, acá Federico es experto en el tema empleo y que ya con los gráficos, son datos muy gráficos, muy elocuentes, muy gráficos justamente. Y el otro día me dice, che, ¿no querés que hablemos primero del fondo? Dice, pero yo me dedico más al tema empleo, ¿por qué no en todo caso no hablas con Pablo Moldován? Y dije, bueno, está bien, bárbaro. Y bueno, fue lo que hicimos. Muy gentil estuviste porque diste por un lado el paso para que podamos conocerlo a Pablo y hablar del tema FMI, pero a vos te quiero agarrar con el tema mercado laboral, que fue además el tema de discusión con datos oficiales en el día de ayer. Así que bueno, nos metemos directamente ahí. Espera que primero vamos a ver, porque lo que queremos saber acá, la gente lo que quiere saber, todos queremos saber es qué está pasando con el empleo. Hay más laburo, hay menos laburo, bueno, el índice de ocupación para arriba. A ver, empecemos. Tenemos ahí un ratito, empecemos a ver qué tenemos que entender del empleo laboral, la radiografía del mercado laboral. ¿Cuál es hoy? A ver, empecemos por acá. Dale. Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias, Claudio, por la invitación. Sí, efectivamente, yo lo que sentía es que la agenda del fondo no llevaba puesta. No llevaba puesta la agenda del fondo, entonces es como que estaba también que charlemos eso y que lo metamos. Y después te pido unos minutos para acotar un par de cosas. Discutimos mucho con Pablo, tenemos la consultora hace un año ya, y una de las cosas que más nos gusta es, discutir desde planos distintos, ¿no? Entonces, nosotros decimos, che, acá hay dos grandes quilombos en Argentina, que son la inflación y el despelote de los ingresos, y la discusión externa, el tipo de cambio, el dólar. Entonces, esa discusión nos parece como la más nutritiva, y si querés un ratito la mechamos en el marco de lo que vos preguntabas, que era el programa económico, el plan de estabilización, que está en marcha, básicamente. Claro. Pero lo dejamos por un poco más adelante y cuando quieras, y si no te hago un barullo enorme en la entrevista. Así que vamos directo. No, porque acá todo el tiempo, mirá, mientras empezamos a hablar, Gabriel Sebas dice, Cerro en mi rubro, él vende para productos en las farmacias para las chicas, estos esmaltes, ¿no? Dice, en mi rubro todos para atrás, cerró la CAPAC, mayor productor de esmaltes del país, dice, todos los empleados abrazaron la libertad, un poco irónico, pero bueno, a cosmética femenina, ¿ves? Acá dice, y recién me dice Nahuel, dice, yo tengo una pyme industrial, hace 10 años esto viene para atrás, cuando nos ponemos a trabajar y nos dejamos de intentar vivir de intereses, me imagino que nos hablará tema financiero, 100 despidos en CCN por baja actividad en la construcción, o la barría, dice Sergio. Pero bueno, a ver, quiero sacar la radiografía de qué está pasando en el mundo laboral. Ahí cae el laburo y más laburo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo más importante de todo es que hay mucha heterogeneidad. Mucha heterogeneidad. ¿Qué significa eso? Que las situaciones son muy diferentes, depende del sector que agarres, ¿sí? Uno intenta generalizar, está bien generalizar en términos de ver procesos generales, ¿sí? Vos decís, bueno, che, ¿cómo viene el laburo? ¿Cómo viene el empleo? Bueno, yo te cuento cómo viene el empleo. Ahora, te metes un poquito adentro y las realidades son muy diferentes unas de otras. Y eso es creciente. Es decir, y se sostiene y se consolida, que creo que es el dato que salió ayer, o lo que viene saliendo en realidad. Ya con los datos del tercer trimestre la hipótesis será muy parecida. Básicamente lo que estamos es refrendando una situación. ¿Cuál es la situación que estamos refrendando? Que no se crea empleo registrado, se crea muy poquito. Fíjate la línea roja que ponemos ahí, mirá, el empleo registrado recuperó solamente el 15% de lo que se perdió. Mientras que cuando ves la actividad económica se recuperó el total. Con lo cual ahí te está diciendo algo, mirá, ¿cómo vas a producir sin empleados? ¿No? Esa es la pregunta. Yo digo, llama la atención esto, porque mirá, yo soy en la facultad, estudio esto hace un montón de años, no voy a decir tanto cuánto, pero muchos. No existe, producir sin empleados no se puede. No se puede. Entonces decís, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? Bueno, lo que está pasando es que, fíjate, se produce mucho más, pero no se contrata empleo registrado. ¿Qué está pasando? Bueno, es lógico
que se contrate otra cosa, porque alguien tiene que producir. Mm. Bueno, se contrata empleo de peor calidad. ¿Sí? Se contrata empleo de peor calidad. Y ahí tenés un poco la respuesta. Es decir, la tasa de empleo, la cantidad de empleados en relación a la población total, bajó un poquito. Bajó un poquito, con lo cual algo te está diciendo, che, hay un poco menos de empleados. No es que hay 80% menos, no es que viste que bajó y no se recuperó nada. No, se recuperó la tasa de empleo total. La tasa de empleo total. Ahora, ¿cómo se recuperó? Y se recuperó con una caída de la cantidad de empleados en blanco, que son los que más cobran, que son los que mejor están, y aún así hay trabajadores pobres ahí adentro, pero la proporción de trabajadores pobres es muy baja dentro de los trabajadores en blanco. Es decir, si vos conseguís un trabajo en blanco, lo más probable es que salgas de la pobreza. Eso no implica que estés bárbaro, pero lo más probable es que salgas de la pobreza. Ahora, si vos conseguís un trabajo en negro, lo más probable es que no salgas de la pobreza. Claro. ¿Sí? Entonces, y esto estamos hablando de los asalariados, de las personas que tienen un trabajo en relación de dependencia, en negro. Es decir, no están registrados, pero tienen una dependencia. Entonces, ¿qué pasó con eso? Bueno, mirá, cayó un poquito, cayó muchísimo menos que los registrados, con lo cual empeoró la tasa de no registro. Es decir, hay más trabajadores en negro en relación a los en blanco, pero porque los dos cayeron. Pero ¿cuál creció? Y los cuenta propia. Oh, ¿cómo los cuenta propia? Sí. Los trabajadores, la posición en el empleo más inestable que hay, que son los trabajadores que trabajan por su cuenta. ¿Sí? Hay un debate enorme porque hay confusiones y cuestiones que, si se quiere, no están basados en datos concretos del mercado de trabajo de ningún lugar del mundo, sino en percepciones. Entonces, esta es la idea, no te lo digo porque aparecen comentarios todo el tiempo y aparece la idea de que el cuentapropismo está relacionado con la innovación, ¿viste? Con que vamos a crecer. Yo decía, che, eso, la verdad, que en la mayoría de los puestos de trabajo no es así. ¿Y qué es? ¿Por qué te lo digo? Porque son, en general, no profesionales. Son trabajadores no profesionales los que trabajan por cuenta propia. La gran mayoría, no son profesionales. No son todos escribanos, contadores, ¿no? Que trabajan, o consultores económicos. No son la mayoría de esos. En general son trabajadores muy poco calificados o algo calificados que tienen ingresos mucho menores, pero sobre todo la característica que tienen todos ellos es que son muy volátiles. Es decir, eso es súper importante para entender, si no se entiende nada, que es, che, mirá, un trabajador de la construcción, no en relación de dependencia, es decir, no trabaja en una empresa, un albañil que trabaja por su cuenta, con otro ayudante, ¿sí? Trabaja, si ya tienen una empresita, va a contestar que tiene que trabajar en relación de dependencia, pero si trabaja por su cuenta, un albañil, por ahí le va bien un mes y otro mes le va súper mal. ¿Sí? Ese tipo de empleos, que son empleos súper... o personas que venden por Mercado Libre, para ponerlo así. ¿Sí? Claro. Por ahí tienen un mes que va bárbaro y otro mes que va pésimo. Entonces, claro, la encuesta va y le pregunta, ¿y qué encuentra la encuesta? Eso, que hay mucha inestabilidad en los ingresos. Mucha inestabilidad. ¿Y de qué dependen los ingresos de esa gente? De lo que vendan. O de lo que... De la cantidad de obras que hagan. Y esas obras, ¿de qué depende? De la actividad económica. Mucho, muchísimo. Che, escúchame, un trabajador de una empresa multinacional o de una pyme en blanco, ¿depende de su salario y el ciclo económico? ¿De repente le pagan 50% más y después 50% menos? No, le pagan más o menos lo mismo todos los meses, van con las paritarias, van con cierto aumento. En cambio, las cuentas propias suben y bajan. Y en promedio tienen ingresos mucho menores que los de empleos registrados en blanco. Eso es hechos estilizados, eso es, che, en promedio pasa en todos lados. Entonces, no es solamente acá. Entonces, la idea de asimilar los cuenta propia con puestos de escribano o de personas que la pegan con una startup, la verdad que en términos de cantidad y de proceso general, no es. Entonces, el hecho, ¿qué decimos los especialistas de mercado de trabajo? Che, cuando vos ves que cae el empleo registrado, lo que está pasando, en realidad, es que está cayendo el ingreso promedio de los hogares. ¿Por qué? Porque en vez de tener un puesto registrado, tenés un puesto o no registrado o un puesto cuenta propia que cobran muchísimo menos y son mucho más inestables que los otros. Acá, tengo acá, espera un segundo. Valle del Viento dice, perdón, pero un escribano, un contador tampoco es un empleado, casi todos los que conozco son autónomos. No está diciendo lo contrario, lo que te está diciendo es que... aún digamos, ellos son inestables. Claro, ahí es una bolsa donde, digamos, pero lo que vos tenés hoy es gente que se está yendo del mercado en blanco, regular, a ser cuentapropista. Eso no son, lo que está diciendo, entiendo, Federico, no es un escribano que estaba laburando para una empresa y ahora se pone solo, sino es alguien que estaba laburando en una empresa, en una industria, y ahora tiene que ser, no sé, o en el Uber o vender por Mercado Libre. Eso. Exacto. Es la dinámica actual está contando. Sí, o mismo un trabajador de la construcción
¿sí? Que tiene un empleo en la construcción, que trabaja en una empresa de la construcción y le pagan todos los meses, dependiendo de las obras, va, sube, baja, que tiene un seguro y de repente empieza a armar la suya. Y armar la suya puede ser un quilombo y lo más probable es que tenga ingresos muchísimo más inestables. Eso. Y en promedio, cuando vos haces el promedio, cobran menos que los asalariados que están estables, ¿no? Claro. Y, a ver, ay, se me fue de acá. Bien, entonces tenés ese problema. ¿Querés hablar de esto ahora? Sí, a ver, yo digo, entonces, vos qué tenés, tenés como una precarización. Entonces, ¿qué tenés? Vos ves el empleo total y decís, bueno, ¿se recuperó una parte muy importante? Sí. Ahora ves el empleo en blanco y decís, no, esto viene mal. ¿Sí? Claro, entonces, ahora vos decís, viene mal. Esto, ¿no? Lo que vos decís. Viene mal, viene la línea roja esa. Empleo la línea roja. ¿Se recuperó cuánto dijiste solamente? El 15% de lo que se perdió. Fíjate que la línea es como que viene de un lugar y de repente hace así y está casi plana, ¿viste? Levanta muy poquito. Sí. Entonces vos decís, acá hay un quilombo grande y efectivamente hay un quilombo grande. Ahora, cuando vos ves, decís, bueno, las perspectivas, esto viene a levantar, levantaba. Y se pinchó. En los últimos meses, las expectativas de aumento, la cantidad de empresas que dicen que van a aumentar la planta, cayó. Venía levantando de la crisis. Así, bueno, tiene que levantar, de repente caen las expectativas. Y dice, upa. Claro. O sea, cae la cantidad de empresas que dicen que van a contratar más trabajadores. Y esto es la encuesta del Ministerio de Trabajo. Esta es la encuesta de la IL, exacto, de la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Luego, en medias móviles 3 meses. Si vos lo haces mes a mes, tiene un serrucho. Y ese serrucho da peor encima. O sea, esto es bastante optimista para cuando haces el serrucho, le da peor al gobierno. Así que, digo, acá hay algo que te está diciendo, y ahí es donde a mí me gusta la interacción con las finanzas o la interacción con el mercado cambiario, que decís, acá hay ruido, ¿viste? Empieza a haber ruido. Claro. En enero. ¿Viste? Pablo te dice, no, mirá, tuvieron que vender tantos dólares en el mercado paralelo, y decís, pará, y acá, mirá, yo estoy viendo que se empieza a pinchar las expectativas de empleo, se enrareció el clima, ¿viste? El clima de negocio, acá hay algo que no está funcionando muy bien. Entonces, eso, en principio. Por la parte de empleo. O sea, hay gente empresarios que la línea roja es llamativo, cómo cae, digamos, antes de tener este lío con el dólar, me parece, porque son datos de fin de año, a enero, ¿no? Que te está marcando. Exacto. Que te está marcando que los empresarios, tienen una expectativa negativa sobre la economía. Exacto. Después, ¿qué otras cosas? Si querés nos metemos de lleno con los salarios y le damos ahí. ¿Qué es? Hay más cosas para decir, el subempleo, demandante, todas las cuestiones de horas, pero me parece que acá está el nudo de la cuestión. Oye, te llama la atención. Te llama la atención que no crezca el empleo. Ajá. Mirá vos. Pero, ¿y qué pasó? Si vos empezás a tener dudas o ciertas turbulencias por el lado financiero, y el crédito se va a empezar a planchar o empezás a tener algunos quilombos por ahí, bueno, el motor típico eran los salarios reales. De hecho, en Argentina, como el mercado interno es muy grande, no vivimos en Honduras, para ponerlo, ¿no? Sí. No es una economía abierta. Argentina es una economía de tamaño mediano, en donde su mercado interno es grande, y cuando caen los salarios cae la actividad económica. Hecho estilizado también, digo, no. Entonces, si se pinchan los salarios, ahí hay algo en la demanda agregada que pesa. ¿Sí? No es una economía tan financiarizada, de hecho el crédito PYME es muy bajo históricamente, entonces vos decís, bueno, crece el crédito, por más que crezca mucho, impulsa, pero no impulsa tanto, ¿sí? Impulsa, no es que no, pero bueno, si vos tenés una dinámica de salarios reales que se van a planchar, tenés un quilombo. Y bueno, nosotros lo que tenemos es, seguimos paritarias, como ya sabes, y seguramente ya sabes los que me escucharon otra vez, que es, ¿qué pasa con las paritarias? Te permiten adelantarte. Y si vos tenés indicadores puedes adelantar o estimar, ¿no? Más o menos cerca el IPC del mes que viene, o puedes adelantar los salarios reales. Claro. Entonces, ¿y qué pasa con los salarios reales? Se publican 2 meses detrás, en general. ¿Sí? 2 meses detrás. Entonces vos tenés mucho rezago de las publicaciones. Y eso es lo que pasó acá. Acá lo que pasó es que vos estás, en los medios y los economistas están mirando una realidad que pasó hace 2 meses. Entonces, fíjate qué pasaba hace 2 meses. Si vos ves las líneas, fíjate que todas esas líneas, fíjate, el amarillo es el más notable de todos. Sí. ¿Qué es el amarillo? El CIPA. El amarillo es el CIPA, que es el salario efectivo. ¿Sí? Es la estadística que más fidedigna
en principio, más fidedigna de lo que realmente cobraron los asalariados del sector privado, que son los mayoritarios, no 6 millones de personas. Sí. Esos tipos, ¿cómo les está yendo? ¿Sí? Son, como les decíamos, el núcleo del mercado de trabajo. Ese núcleo del mercado de trabajo, ¿qué les estaba pasando a estos tipos? Bueno, les venía creciendo el salario real, sin lugar a duda. ¿Qué pasaba con otros indicadores? Crecía menos, pero crecía el salario real. Y ya la línea azul, que es el índice de salario del sector privado registrado que publica el INDEC, ya en diciembre te decía que estaba planchado. Y a mí el indicador de paritarias me decía que estaba planchado, que lo tenía 2 meses antes. Como te decías, nosotros siempre tenemos 2 meses antes. Decíamos, mirá, se me planchó, le decía Pablo, se planchó el salario real. Vamos a ver cómo sigue. ¿Cómo sigue? Enero baja, febrero baja. Es la línea roja. Empezó a complicar el crecimiento del salario real. ¿Cómo puede ser esto? Puede ser. Y la verdad que dijimos, mirá, están todos diciendo que se crece el salario real. Sí. Están todos diciendo eso. Están mirando todos viejos, Pablo. Bueno, nada. Si nosotros estamos seguros de nuestros datos, vamos y publiquemos. ¿Y qué hicimos? Hicimos un informe en enero diciendo el 2025 es totalmente distinto al 2024, no solo por cuestiones cambiarias, sino por la dinámica de ingresos. Es decir, te hacen una economía que no logró seguir desinflacionando. ¿Sí? Hay un gráfico que mandé a último momento, que creo que lo tienen, de unas barras amarillas, así lo tienen, que creo que explica mucho esto de que cómo se planchó y por qué cae. Empieza a caer el salario real negociado. Hay que ver el salario efectivo cuando se publique, pero el salario negociado en paritarias empieza a caer. Sí. Ahora vamos a subir ese. Pero interesantísimo. Entonces, ¿Cuál es la explicación? Claro, no puede ser. No puede ser que se pinche así. Si está todo diciendo que sube. Todo. No. Se pincha. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, efectivamente lo que pasó es que van 5 meses en donde la inflación no baja. Y si baja muy poquito. O sea que está arriba de 2 y algo. 2, 5, 2, 4, 2, 7, 2, 2, 2, 5, 2, y está ahí. Sí. Ahora, las paritarias se negocian en promedio, vamos a decirlo, ese gráfico, yo siempre uso todos los que trabajan conmigo me dicen, no, siempre el mismo gráfico, ese mismo gráfico es el más ilustrativo de todos, yo me lo olvido, me aburro porque siempre mismo. Explícalo, ¿Qué es esto? Esto es inflación y salarios. Esta es la dinámica. Esta es la dinámica de los planes de estabilización, es la dinámica para entender bien cómo funcionan los salarios reales y por lo tanto el impulso a la demanda agregada y por lo tanto el PIB y por lo tanto el sector externo y cómo juega el sector externo con todo este quilombo y la inflación. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Mirá la inflación. Entonces vos decís, mirá, bajó de 25 a 4. Claro, la línea roja. La línea roja. La inflación, 25 a 4. Espectacular, planazo. Milei diciendo, ven, que estaban todos equivocados, nosotros logramos bajar la inflación, estamos bárbaros, no sé cuánto. Buenísimo, 4 meses en 4. 4.2, 4.6, 4, 4.2. Fíjate los salarios negociados, línea amarilla. Venían muy por debajo, o sea, negociaban mensualmente, salvo en enero, negociaban mensualmente, abajo, y cuando se estabiliza la inflación en un escalón, los salarios, como tienen inercia, es decir, vienen corriendo por detrás, por 2 meses creció el salario real. Pues estaba en mayo y junio, la línea amarilla, la barra está arriba de la línea. Crece el salario real. ¿Por qué? Porque vienen negociando con atraso. Claro. ¿Sí? Y negocian por un tiempo. Y esto es lo fundamental para entender la alta inflación y para entender el despelote en donde está metido el gobierno hoy y el conflicto. Porque es conflictivo hoy y antes no era la pauta salarial. Fundamental para entender. A ver. Ayuda a entender lo de la CGT también. Y los gremios, ayuda a entender. Si no, hay algo ahí que falta. ¿No? Los economistas crecemos mucho en la materialidad. Nosotros creemos, cuando la plata importa en los conflictos, en los procesos, ¿sí? Sobre todo en los planes de estabilización. ¿Qué pasaba? Lo que pasaba es que estaba creciendo el salario real. En mayo y junio creció el salario real, había recuperación. Fíjate, en junio y agosto no, quedaron empatados. Volvió a crecer el salario real ¿cuándo? Cuando bajó la inflación de vuelta. Pasó de 4.2, 3.5, 2.7. 2.7 en octubre, la línea amarilla que tiene inercia porque los salarios se negocian desde atrás y por un tiempo, claro, las paritarias se negociaban en una realidad de 4% mensual. Cuando la inflación bajó a 2.7, la realidad de los salarios que quedaron al 4, 3, 5, la inflación bajó a 2.7, ¡pum!, crece 1 punto por mes, 1 punto, 2 puntos por mes, recupera el salario real. Bien, bárbaro, qué buen gobierno, mira cómo recupera el salario real. Mirá, septiembre queda arriba, octubre, ¿sí? Vuelve a bajar la inflación. Noviembre, vuelve a bajar la inflación. 2.4, buenísimo, mirá qué bien que estamos. Diciembre, empatado. Enero, abajo. Febrero, abajo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que caiga el salario real?
A ver. Se llama ancla salarial. Se llama ancla salarial, un programa con ancla salarial. Los programas que tienen ancla salarial con inercia, fundamental, con inercia, ¿qué les pasa? Bueno, les pasa varias cosas. Lo primero es que como los salarios se negocian en realidades anteriores, efectivamente queda esa inercia, que contribuye a la inercia de los precios, pero no le explica, no explica la dinámica salarial de los precios, no le explica. Justamente por lo que decía Pablo antes, hay una ancla cambiaria, y el ancla cambiaria siempre en Argentina fue lo que más determinó la posibilidad de desinflacionar, pero siempre que sea creíble, es decir, que pueda convencer al mercado que la puede sostener. En el marco de que no puede convencer al mercado, no se sostiene y hay más inercia y dominan los otros. ¿Sí? Claro. Ahora, vos lo que estás diciendo, discúlpame, acordate lo que vas a decir. Lo que vos estás diciendo es, cuando el ancla cambiaria no es creíble, o sea, se piensa que en algún momento va a saltar el dólar, bueno, entonces los precios no desinflacionan, no se van al 1 y pico como quiere el gobierno, sino que se mantiene en el 2 y pico, no en el 1. Pierde efectividad del ancla cambiaria, decimos nosotros. Pierde efectividad del ancla cambiaria. Decís, che, ojo que por ahí estamos ahí. Y lo más probable es que estemos ahí. ¿Sí? Es decir, el gobierno saca el impuesto país, clava el correring al 1 y los precios, siguen al 2,4. ¿Cómo puede ser? Puede ser. Puede ser, porque hay inercia. Entonces, claro, el gobierno dice, yo voy a quebrar la inercia. ¿Qué hace en las paritarias? Interviene. Fuerte, fuertísimo, fuertísimo. Habla con todos los gremios y todas las cámaras y les dice, no homologo paritarias por encima de X nivel. Sí. Ahora, ese X nivel fuerza el ancla salarial. ¿Por qué? Porque no va por detrás, va para adelante. Y les dice, enero, febrero y marzo los quiero al 1,8, 1,5, 1,2. Pará, ¿vos me decís que tengo que negociar por debajo de 2? Sí. ¿Y sabés qué pasó, Claudio? Por primera vez en muchísimo tiempo veo paritarias grandes, Sí. Al 1,8, 1,5. 1,8 en enero, 1,5 en febrero. No pasó nunca que esté el número exacto, ¿sí? Para los NERS de paritaria, nunca pasó eso. Es decir, el nivel de intervención que tuvo el gobierno en estos meses sobre las paritarias fue fuertísimo, fuertísimo. Y logró que en paritarias muy grandes negocien exactamente ese número. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa por primera vez desde que arrancó el gobierno es que el ancla salarial que está metiendo es conflictiva. ¿Por qué es conflictiva? Porque ahora no hay desinflación. La inflación se queda en el mismo nivel. Y como forzó el ancla salarial, forzó la desinflación, dijo, vos negociar 1,5, 1,8, 1,2, 1, lo que sea, hay distintas paritarias, negociaron cosas distintas, muchas grandes, 1,8, 1,5, quedaron debajo de la infla. Claro, entonces, es diferente. ¿Por qué? Porque hoy está cayendo el salario real negociado. Entonces, por primera vez, en marzo, en abril, vamos a ver aperturas de paritarias porque se vencen esos 3 meses negociados con caída de salario real. Hay que ver qué hacen los gremios, qué hacen las cámaras. Dicen, che, esperá, no te voy a dar algo que compense la caída del salario real, te voy a dejar que negocies al 3, al 4 para recuperar ese punto que perdiste el salario real. Vamos a seguir al 1. Vas a negociar al 1 y logro disciplinario y la economía va a ir al 1, va a ir al 1, va a ir al 1. ¿Qué pasa con la inefectividad de la ancla cambiaria? ¿Va a quedar la inflación en 2,4 o va a subir un poco? Claro. Hay preguntas que dicen, che, acá estamos en un contexto que cambió. Y las paritarias hoy están, la reapertura de paritarias, la apertura de paritarias que va a tener en marzo y abril, que es lo que viene, va a ser en un contexto diferente. Exactamente ese gráfico. Que la verdad que es raro que dé tan lindo. Y la verdad que da espectacular. Que a ver, explícalo, a ver qué es. Mirá, septiembre, octubre, noviembre, 15, 13. En nuestro mapa de paritarias es de 21 convenios. Seguimos 21 acuerdos. Vos seguís, este gráfico lo que explica es qué pasó con 21 negociaciones paritarias, digamos. Las principales 21 negociaciones paritarias, ¿qué les pasó? ¿Qué está metido ahí? A ver, da ejemplos. Entonces, ¿a qué gremios? Claro, en estas 21, ejemplos de los que están ahí. No, qué sé yo, camioneros, construcción, sanidad, plásticos, textiles. Está bien. O sea, gran parte de los comercio, sí, digamos, alimentación, bancarios, aceiteros. Hay muchas paritarias. Entonces, 21 paritarias. Entonces, 21 paritarias y analizás. ¿Y qué pasó? A ver.
Entonces, además de que el programa cayó, lo otro interesante o una cosa súper importante es, che, ¿a cuántos le cayó? Porque puede ser que el salario promedio te caiga porque uno negoció mucho, otro negoció poco, entonces no, los que negociaron muy poco, queda cayendo mucho, entonces el promedio te va para abajo. Pero no solo que cae el promedio, sino que la cantidad de gremios que tuvieron caída del salario real aumentó. Okay. Fíjate, acá tenemos de 21 convenios, cuántos subieron y cuántos bajaron el salario real en ese mes. Y en septiembre, octubre, noviembre, las encuestas le da bárbaro al gobierno, ¿eh? Claro, ¿cómo no le van a dar bárbaro? Mirá lo que estaba pasando. No paraba de crecer el salario real a la gran mayoría de los gremios. El salario negociado crecía. Y el CIPA crecía, el salario efectivo también crecía. 15 de los 21, 13 de los 21, 15 de los 21. No a todos, pero a muchos les crecía. Hasta noviembre. Diciembre, miti, ¿sí? Más que cae y menos que sube. Y los últimos 2 meses caen todos. Caen 18, 17, los 21. Es un poco el otro gráfico, el amarillo que vos traías acá. O sea, esto explica esto. La cantidad de gremios. El hecho de que enero, de 21, solamente 3 gremios negociaron arriba de la inflación. 18 abajo. Y en febrero, 4 de 21. ¿No me escuchás? Yo te escucho. Es como mi mujer que no me escucha. En febrero, a ver, ¿ustedes me escuchan a mí? Pero un cachito, porque no sea cosa que... a ver, Cata, ¿se me escucha a mí? Ahí sí, yo me escucho. Acá sí. Ahí está. Ahí te escucho. Yo decía, sos como mi mujer que no me escucha. Pero escuchá. Pará, ¿escuchás a tu mujer? Es muy importante. Se lo dejo ahí. A mi mujer me dice no me escuchás. ¿Cómo no la voy a escuchar si me grita? Me grita, así que la escucho. No, a mí no me escucha. Cuando te grita, la escuchás. No me queda otra. Escuchame. Ahora vos escuchás. Sí, 3 gremios por arriba de la inflación, 18 por debajo de la inflación. Y en febrero, más o menos lo mismo. 4 contra 17. Entonces la gente empezó a perder, por lo menos esto, los asalariados, los que están en blanco, pierden contra la inflación, pierden poder adquisitivo. Exacto, la gran mayoría de los gremios que están negociando están perdiendo contra la inflación. Y ahora se reabren paritarias en esa situación. Yo creo que hay algo de eso que explica el contexto en el que se da la discusión salarial y el paro de CGT, etcétera, y cierto nivel de conflictividad social. Yo creo que se agotó. Lo que está mostrando esto es que se agotó una situación. Si hacemos un ejercicio parecido con las jubilaciones, da algo parecido. Obviamente que los niveles son mucho peores y hay más desigualdad. Pero vos tenés una situación que es similar. Cuando había desinflación, las jubilaciones crecían. Entonces, claro, vos decís, está mal, pero voy creciendo todos los meses, crece. Y ahora no crece nada. Entonces, de hecho, si se acelera la inflación, caen los salarios, caen las jubilaciones y la jubilación mínima cae más porque el bono está congelado. Fíjate, ¿sabes qué? Es un termómetro súper interesante. Si el gobierno habla de jubilaciones, si en los Twitter aparece las jubilaciones crecieron. Entonces los meses que caen no dicen nada. Y los meses que crece, y ya hace meses que no dicen nada. Entonces ahí tenés el tema. A ver, ¿cómo vos... No entiendo esta pregunta de Aristides. Dice, por favor, preguntar qué número de trabajadores en porcentaje están en actividad, ¿no? O dice de qué están... A ver, preguntá de nuevo a ver si yo te entiendo. No entendí. Te hago esta pregunta, porque acá lo que estamos viendo son las paritarias. Esto que vemos en las paritarias, porque alguien decía, che, está bien, eso son las paritarias, pero es 1 de cada 5 trabajadores. En total, ¿cuántos trabajadores hay? ¿Cuál es la población económicamente activa, digamos, y cuántos laburan? ¿Te acordás o no? Sí. Digo, acá yo siempre los invito a que lean el informe del INDEC. Son cuadros, los cuadros, ¿viste? Son medio... como decías vos, son, no sé la palabra, pero básicamente son cuadros que son difíciles de leer, ¿sí? Claro. Pero yo siempre recomiendo ver las tasas y mirar un poco la metodología. Hay 3 tasas que son las 3 tasas más importantes: desempleo, actividad y empleo. ¿Sí? Las 3 tasas, con esas 3 tasas uno se hace el panorama del mercado de trabajo. La tasa de empleo hoy, que te dice la cantidad de trabajadores que hay sobre el total
de población, estamos en 45.7%, ¿sí? O sea, alrededor de 20 millones de personas. ¿Ya? Ese es el número, 20 millones de personas están empleadas, ¿sí? De las cuales, ¿sí? Y el 6,4 y la tasa de actividad es 48,8, es decir, está muy cerca. A ver si está acá. No, no está. Sí, creo que la puse en el anterior, creo que había otro. O si no, también tenés... No, había un gráfico de torta y ese gráfico de torta ayuda, ¿sí? Está en cantidades, a mí no me gustan las cantidades, pero no importa. Pero vos tenés que del total de la población económicamente activa, fíjate que la gran mayoría, si vos sacás que es violeta, ¿sí? El violeta es la desocupación, el resto están todos ocupados. Okay. Pero de todos esos que están ocupados, hay una parte que no tiene problemas, o sea, no busca activamente trabajo, o no busca activamente trabajar más horas. Claro. Hay una parte que sí empieza a tener quilombos, que es, los que trabajan muchas horas que quieren trabajar más, o que están disponibles y no buscan, los que trabajan pocas horas y quieren trabajar más, ¿sí? Los que trabajan pocas horas y no buscan empleo, aunque desearían trabajar más horas, sí. Y los desocupados, que son los que están peor, ¿no? Básicamente. Y ahí encontré cosas interesantes, que son medio obvias, por eso tampoco, viste, me metí mucho, pero, por ejemplo, te da que ahora creció un 60-70% la cantidad de desocupados que vienen del sector público. Desocupados que vienen del sector público. Hay un dato que decís, bueno, esto es medio obvio para los que somos especialistas en estas cosas, pero por ahí no es tan obvio para la discusión pública, que es, mira, si echan a alguien del sector público, no se reinserta rápido en el sector privado. No es así. No es que estamos en un mercado de trabajo que crea empleo y oportunidades, todo el tiempo no está pasando. No, porque ahora lo que suele decirse es el trabajador que pierde su relación, el que pierde el laburo, bueno, va al Uber, va al Rappi, va, no sé, rápidamente se inserta en una economía precaria, pero es diferente a lo que ocurría en los 90, donde el trabajador de la empresa privatizada o del empleo público, y viste, con la guita ponía un taxi, le duraba 3 días y se acababa. Eso, efectivamente hay algo de eso que estábamos viendo, digamos, esos cuentas propias, por ahí son trabajadores de Uber tranquilamente. Claro. Sí. Ahora, yo te insisto que la contracara son los ingresos, ¿no? Claro. Está ahí, digamos, esa inestabilidad. Sí. Y hay algo, Claudio, también para dejar también puesto sobre la mesa, que es la fragilidad. O sea, no es lo mismo tener un empleo en blanco que tener un empleo con cuenta propia. No es lo mismo tener antigüedad en tu empleo que no tenerlo. No es lo mismo que alguien negocie salarios por vos, que vos teniendo que fijar un precio en el mercado, que no sabés a qué precio vender las cosas, que no sabés si no vendés porque la situación está mal, o si no vendés porque pusiste un precio. Es un despelote. Arrancar un negocio es un despelote. Entonces hay muchas cosas que suelen ponerse, viste, demasiado a la ligera, y la verdad que la rotación laboral es un problema en general en la sociedad. O sea, la rotación laboral es un quilombo de los países subdesarrollados. No es un quilombo del desarrollo. En general es de los desarrollados. Hay una parte muy chiquita que rota porque quiere y porque le gusta y porque progresa. Sobre todo en una economía que tiene grandes problemas para mostrar un sendero de crecimiento económico, como Argentina. Te hago la última. Hay un invitado que me está esperando, quiero ver una encuesta, en un adelanto, una encuesta muy interesante que nos va a mostrar. Y es esto, digamos, si vos analizás, creo que era este gráfico, donde mostrás justamente cómo viene la línea roja, ¿no? Sí. El hecho de que las paritarias vengan en los últimos, lo que mostraste en este amarillo, los últimos 2 meses, digamos, con pérdida de poder adquisitivo, ¿cómo eso arrastra al resto, digamos, al cuentapropista? A ver, yo creo que lo primero que hace es arrastrar al resto de los trabajadores en relación de dependencia. Es decir, si un kiosco tiene a un trabajador en blanco y un trabajador en negro, es difícil pensar que permanentemente le pague aumentos más altos al trabajador en blanco que al en negro. Sí es verosímil que le pague menos, pero es raro que le aumente a uno y al otro no. Es raro. ¿Sí? Es decir, la brecha entre los trabajadores en blanco y en negro en un mismo establecimiento tiende a ser parecido. Obvio que se le paga mucho menos al trabajador en negro que al de blanco, creo yo, en general. Hay casos que no, Hay casos que no, sobre todo el empleo en gris, etcétera. Hay una discusión, mucha heterogeneidad de vuelta, informalidad, empleo negro, siempre hablamos de heterogeneidad, pero básicamente lo que yo creo es que las paritarias impactan primero en los asalariados en blanco que no tienen cobertura de negociación colectiva.
¿sí? Es decir, y esto pasó en la década de los 2000, en la primera década de la segunda década de los 2000, muy claramente. Es decir, vos tenías dentro de una empresa grande, los trabajadores cubiertos por paritarias tenían aumentos muy grandes, crecía mucho el salario real, y de repente los gerentes que no les crecía. Entonces, claro, ¿qué hicieron los gerentes? Dijeron, pará, yo estoy fuera de convenio, yo no tengo los aumentos de convenio, y gano más, pero pará, se me achata la pirámide. Bajaba la desigualdad, pero los tipos decían, pará. ¿Y qué hicieron? Bueno, algunos hicieron gremio, ¿no? Los gremios de alta gerencia, espectacular. Empezaron a hacer gremios de alta gerencia para decir, che, yo también quiero estar cubierto, quiero mi sindicato que negocie por mí. Claro, después la gente... Siempre es mejor tener un gremio que negocie por vos, independientemente de que el gremio sea malo. ¿Por qué? Porque si vos vas solo, en general, y vas a perder. O vas a tener una negociación que vas a estar más débil. Obvio. Sí. Entonces, lo primero que es los que no están bajo convenio, que están en blanco. Y después los trabajadores en negro y recién después a los cuentapropistas. Yo creo que, Claudio, a los cuentapropistas, básicamente, acá lo definitorio va a ser una cuestión macroeconómica, que es, si aumenta la actividad económica, les va a ir mejor. Claro. Si baja la inflación, le va a ir mejor porque los tipos, pongamos que tienen ventas constantes y baja la inflación, tienen un aumento real. Y si las dos cosas empeoran, que es un poco lo que estamos empezando a ver, la situación que nosotros vimos de recuperación económica y baja de inflación de los últimos meses de 2024, ya empieza a temblequear. ¿Sí? Empieza a tener grandes problemas y nubes negras hacia adelante. Así que ahí es donde yo creo que se va a poner un poco más en juego toda esta dinámica que estuvimos viendo en 2024. Fede, muchas gracias. La vamos a seguir más adelante, pero bueno, muy elocuente con los gráficos, así que bueno, quedó todo muy clarito, muy lindo. Gracias, Fede. No, gracias a vos, Claudio. Hasta luego. Saludos a todos, chao. Hasta luego. Ahí